Amén. Vamos a leer juntos el libro de Apocalipsis. Creo que ya las 7 cartas, hermanos, las hemos estudiado en estos meses. Y queremos, hermanos, hablar algo bien importante de lo que dice Apocalipsis en el capítulo 20, el verso 12. Y quiero, hermanos, que meditemos bajo ese pensamiento, mi testimonio escrito en papel. Y dice la Biblia, Apocalipsis en el capítulo 20, en el verso 12. Dice la palabra de Dios. Y vi a los muertos, dice la Biblia, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a leer el verso 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Oremos. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Esta linda tarde que tú nos permites estar en tu casa de oración. Te ruego, bendito Dios, que este momento pueda ser de edificación, que tu palabra, Señor, pueda germinar en nuestra mente y corazón, y que todo lo que se diga, Señor, pueda traer, Señor, respaldo a través de tu palabra, pero a la vez, Señor, pueda traer ese buen deseo de atesorarla y ponerla en práctica, Señor, en el momento correcto. Todo lo pedimos en tu nombre, agradecido por los hermanos que están presentes, orando por los ausentes, teniendo en cuenta las necesidades, Señor, que cada familia tiene, orando por esos problemas que reconocemos que solamente tú los puedes solucionar. Ayúdanos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, tenga la bondad de sentarse, hermanos, en esta oportunidad. Mi testimonio escrito en papel. Cuando hemos estudiado, hermanos, las cartas de Apocalipsis, que son 7, hemos dicho, y quiero resumir, hermanos, en los primeros minutos de esta enseñanza, porque creo y considero que hemos llegado, hermanos, a comprender que cada carta representaba una etapa de la iglesia en su momento. Cada carta escrita, hermanos, de parte de nuestro Señor, entregada a sus discípulos o a los encargados de la iglesia, daba a conocer, hermanos, el estado espiritual de cada congregación. Y si usted nota, hermanos, las 7 iglesias que representan tiempos y edades, o representan, hermanos, el carácter de un cristiano, pero de una manera, hermanos, sencilla, nos damos cuenta que fueron dadas a diferentes iglesias. Y note bien, hermano, a pesar que cada iglesia que estaba citada en este texto, hermanos, todas estaban cerca. Era, hermanos, si usted ve el mapa, hermanos, de Asia Menor, cada iglesia, hermanos, estaba alrededor. Es decir que comúnmente, hermanos, no había una distancia grande de iglesia en iglesia. Pero a pesar que estaban cerca, a pesar que eran la misma iglesia del nombre de Jesús, a pesar que tenían la misma fe en el Señor, cada iglesia tenía una problemática diferente. Cada iglesia tenía un estilo de vida diferente. Cada iglesia percibía la fe de una manera diferente. Y eso nos damos cuenta, hermanos, hasta hoy en día podemos darnos cuenta que de nuestras iglesias hay muchas que están cercanas. Y no es necesario mencionarlas porque sabemos que alrededor hay muchas iglesias del nombre de Jesús. Pero aunque tengamos la misma fe, aunque tengamos la misma doctrina, aunque tengamos la misma sensibilidad de pensamiento a la hora de escudriñar la palabra de Dios, cada iglesia lucha con diferentes problemas. Cada iglesia lucha con diferentes circunstancias. Cada iglesia, hermano, vive de una manera su fe. Y no digo con esto, hermanos, que hay diferentes maneras de vivir la fe. La Biblia nos indica cómo debemos de vivir la fe en el Señor. La Biblia nos enseña cómo debemos de caminar, hermanos, en el Evangelio. Pero aún así, hermanos, debemos de darnos cuenta
Cada iglesia tiene un estilo de vida diferente. Y debemos de comprender, hermanos, de que esto se basa en la cultura. Y cuando hablo de la cultura, a pesar que estamos en el mismo país, a pesar que estamos en el mismo departamento, a pesar que estamos, hermanos, tan cerca, cada iglesia tiene un estilo de vida diferente para percibir la palabra de Dios. Cada iglesia, hermanos, tiene una manera diferente de pensar, de actuar o de ver las cosas en la vida cristiana. Por eso, hermanos, el libro de Apocalipsis y las cartas de Apocalipsis nos enseñan eso, que a pesar que tengamos y seamos la misma iglesia, hay diversidad de pensamiento. Por eso usted y yo debemos de comprender, hermanos, que hay cosas que se implementan en una iglesia que no encajan en otra. Hay cosas o manera de hacer iglesia, manera de hacer culto. De repente, hermanos, usted llega a una iglesia y usted percibe un ambiente diferente. Y no hablo de un ambiente malo, sino que una manera diferente de cantar, una manera diferente de adorar, una manera diferente hasta de tocar los instrumentos. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa si somos la misma iglesia? Lo que pasa, hermanos, de que hay diversidad. Y hay personas, hermanos, que de repente le gusta un estilo de música, un estilo de alabanza, a otros otro ritmo de alabanza, porque somos diversos. Por eso la Biblia dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Qué significa eso? Que a pesar que cada uno tenga una manera diferente de hacer iglesia, de cantar, de alabar, hermano, de buscar la presencia de Dios, todos somos uno en el Señor Jesucristo. Y una vez más yo digo, hermano, cada iglesia lucha con diferentes problemas. Mira, hermano, que comentando meses atrás y preguntaban acerca de la situación de la iglesia, hay pastores, líderes, que cuando escuchan los problemas que han suscitado muchas veces, ellos dicen, increíble, en toda mi vida ministerial nunca había escuchado tales problemas en iglesia como los que me están contando. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar, repito, que seamos la misma iglesia, cada iglesia va a luchar con diferentes circunstancias. Y eso, hermano, por eso dice la Biblia, y note bien, cada carta que el Señor Jesús envió a la iglesia, no solamente reconocía lo bueno. Porque mire, hermano, a nosotros nos gusta que nos elogien. A usted y a mí nos gusta, hermano, que digan lo bonito que hacemos. Pero qué terrible es, hermano, cuando es todo lo contrario. Y nos dicen todo lo malo que hacemos. A nadie le gusta, hermano. Por eso alguien dijo, bueno, si no le gusta que le digan nada, entonces pórtese bien, dijo alguien. Y es cierto, hermano, a nadie le gusta, hermano, que le saquen, como comúnmente decimos, las galladas, lo malo que hacemos. Pero mire, hermano, el Señor, Él fue bien directo para decir las cosas. Yo no sé por qué hoy en día, hermanos, tenemos que ocultar la palabra de Dios. Y yo espero en el Señor, hermanos, de que la iglesia vayamos madurando, hermanos, en nuestra vida espiritual y nos demos cuenta, hermanos, de que esa expresión que muchos dicen, hermano, yo creo que por mí lo dicen. Hermano, ¿y para quién más? Si aquí no se le predica a las arañas, aquí no se le predica a los quecos, aquí se le predica a la membresía que viene a la iglesia. Entonces, hermano, pero hay un problema muchas veces. El Señor fue bien directo cuando Él les decía, iglesia, yo quiero elogiarte por lo que haces. Te has retenido, has tenido fe, has luchado, no has desmayado. Pero también en la misma carta, hermano, unos centímetros después le dice, tengo algo en contra tuya. Y hermano, es ahí donde a nosotros nos toca tragar grueso. ¿Por qué? Porque repito, hermano, a nadie nos gusta que nos diga lo malo que hacemos. Y es ahí, hermano, donde yo le quiero decir, si no conocemos lo malo que estamos haciendo, nunca vamos a mejorar. Porque bajo nuestro concepto, hermanos, todo lo hacemos bien. Hace poco, hermanos, y cada reunión que tenemos con los pastores, yo siempre solicito un tiempo, hermanos,
por lo menos cuando tenemos las actividades de acá de la iglesia, nuestra confraternidad acá, yo siempre les pido y les digo, yo necesito que ustedes me digan en qué cosas fallamos. ¿Y para qué, hermano? Para mejorarlas. Algo no les gustó en la confraternidad que tuvimos, qué cosas vieron que no se hicieron bien. Y esto yo lo digo, hermanos, porque a mí sí me interesa mejorar. Si hay algo que no está bien, ¿para qué lo vamos a estar repitiendo? Si hay algo que no edifica, ¿para qué lo vamos a estar dando vuelta en lo mismo? Y ese es bueno, hermano, examinar nuestra vida. Hermano, por eso, aunque usted no lo crea, cada día después de culto, yo comienzo a revisar la transmisión. Y comienzo a ver, hermano, bueno, aquí fallamos, bueno, aquí lo hicimos muy bien. No se oyó esto, no se oye lo otro. Tenemos que mejorar el sonido en esta área. Hermano, ¿por qué? Porque, hermano, yo le quiero decir de que la idea no es estancarnos. La idea es mejorar. La idea, hermanos, es dar lo mejor de nosotros. Cada día, hermano, y hasta mi familia de repente me dice, más que todo mis hijas, papi, me dice, sí, ya te escuchamos, me dijo. Y yo les digo, no me digas nada porque si no lo voy a poner en la pantalla, les digo. Yo lo veo en mi teléfono, pero si usted me está diciendo algo, lo voy a poner en la pantalla y le voy a dar volumen para que todos oigan lo que ya prediqué, les digo. Hermano, ¿por qué? Porque es necesario darnos cuenta que aunque seamos la iglesia del Señor, hermano, iglesia perfecta nunca la vamos a encontrar. Mire, hermano, en las iglesias siempre van a haber cosas de las cuales a usted no le van a agradar. En todo lugar, hermano. Es más, se lo voy a poner de esta manera. De una manera no teológica, pero escritural. Hasta en el cielo hubo alguien que no se sintió bien, usted. ¿Y quién fue? Lucifer. No, dijo, él no se sentía bien. Dijo, voy a poner mi trono, dijo, al lado de Dios. Hasta en el cielo hubo rebelión, hermano. Se lo voy a poner de una manera más cercana. Teniendo al mejor maestro, al mejor líder, al mejor predicador, teniendo al mejor en toda área, hasta Judas se perdió. Y Judas, ¿quién era su maestro? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién era el guía de Judas? Era el Todopoderoso manifestado en carne. Hermano, si hasta Judas se perdió bajo la tutela de Jesús, ¿qué nos espera a nosotros, hermano? Es decir, que lo que necesitamos es darnos cuenta que Dios nos ha establecido en este lugar. Y debemos de darnos cuenta que muchas veces van a haber cosas que no van a encajar en mi pensamiento, pero aún así no dejamos de ser iglesia. Aún así debemos de perseverar y luchar para mejorar y establecer el reino de Dios en este mundo. Por eso el Señor, hermano, en sus cartas no tenía problemas para dar a conocer lo bueno. Pero también, hermanos, las cartas decían todo lo malo que la iglesia estaba haciendo. Por eso, hermanos, en la Biblia encontramos múltiples cartas. Uno de la mayoría de cartas escritas en el Nuevo Testamento fue por el apóstol Pablo. Y yo le quiero decir algo, hermano. Usted lee las cartas del apóstol Pablo a las iglesias. Mire, hermano, ¿sabe cuál era el énfasis de Pablo? Era resolver problemas. Pablo enviaba cartas a las iglesias con el fin de resolver problemas. Y hermano, ¿sabe cuál era la situación? Que las cartas que se leían en público. Mire, hermano, nada de eso de que, mire, fíjese que aquí dice esto, yo creo que por usted lo dicen. No, las cartas se leían en público y cada quien agarraba su poquito y cada quien decía, bueno, en esto yo estoy fallando y debo de mejorar. El apóstol Pablo, hermano, fue un poco más directo, a tal grado que bíblicamente hablando, hermano, él hasta mencionaba los nombres de las personas que estaban haciendo un mal en la iglesia. Es decir, hermano, tenemos que aprender usted y yo, hermanos, a saber que como iglesia
vamos a tener cosas muy buenas. Pero también como iglesia, hermanos, van a haber cosas que la gente va a decir, a ustedes les falta mucho. Y es cierto, hermano, nos falta mucho. ¿Para qué nos vamos a engañar? Para llegar a la estatura del varón perfecto, dice la Biblia, que hasta que Cristo venga seremos tal cual es. Pero ¿sabe cuál es nuestro deber? Luchar por ser mejor, iglesia. Luchar para cambiar, hermano, el pensamiento, hermano, de todo a nuestro alrededor, y que la gente alrededor pueda tener como opción esta iglesia. Pero para eso, hermano, Dios, hermanos, quiere y requiere que tengamos un buen testimonio, porque a través del testimonio, hermano, podemos ganar personas para Cristo. Y mire, hermano, eso de ganar personas a través del testimonio es lo que más cuesta. ¿Por qué? Porque mire, hermano, sí o no, las personas allá afuera en el mundo, ellos creen de que nosotros somos perfectos, o deberíamos de ser perfectos. Por eso de repente cuando algo sucede, ¿cuál es el ataque que nos hacen? Ay, menos mal son cristianos, y menos mal va Pentecostal Unida, menos mal, no, si yo los veo ahí en redes sociales. Hermano, es increíble cómo la gente ataca. Pero la gente no comprende, hermanos, que aquí no es un museo de santos. Aquí es un hospital del alma. Por lo tanto, aquí venimos personas que venimos con problemas, con dificultades, con un carácter diferente, pero venimos a ser moldeados por el Espíritu Santo. Venimos a mejorar, no porque, hermano, nosotros deseemos hacerlo, sino que Dios nos ayuda. Por eso, hermano, la gente siempre nos va a atacar. Principalmente cuando usted, hermanos, lucha por sus derechos. Mira, hermanos, que yo no entiendo, pero hay gente que piensa que porque somos cristianos no tenemos derechos. Claro que tenemos derechos. Por eso de repente, hermano, a usted le tiran la basura enfrente de su casa y ¿sabe lo que dicen? No tiene que decir nada porque va a la iglesia. ¿Quién dice eso, hermano? ¿Quién, hermano? Tenemos derecho, hermano, y como buenos ciudadanos también tenemos derecho, y el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo Benito Juárez. En pocas palabras, hermano, o se lo voy a poner de una manera más bíblica, el Señor demanda que tengamos paz con todos. Pero un buen rey, hermanos, óigame bien, busca la paz, pero está preparado para la guerra. Oiga bien lo que digo. El rey sabio busca la paz, pero si le toca guerrear, pues guerra quieren, guerra van a tener. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano, hay personas que dicen, Dios nos ha llamado a ser mansos, pero también astutos. Y no quiero mencionar la otra palabra que muchos dicen, pero la Biblia dice, hay que ser mansos y astutos. Es decir, hermano, que usted pida sus derechos no es falta de cristiandad. Y es ahí, hermanos, donde debemos de darnos cuenta que aunque seamos cristianos, seamos hijos de Dios, hermanos, siempre va a haber algo que debemos de mejorar en nuestra vida. Y por eso estamos acá, hermanos, porque necesitamos mejorar. Usted no lleva su vehículo al mecánico, hermanos, y le dice, ¿y qué tiene? No, no tiene nada, pero lo quería traer, fíjese. No todo está perfecto, pero quería traerlo. No, hermano, si usted lo lleva al mecánico es porque sabe que el vehículo está defectuoso. ¿Por qué estamos en la iglesia? Porque reconocemos que todavía necesitamos de Dios. Todavía hay cosas que debemos de mejorar. Por eso, hermano, lo único que confronta nuestra vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo que hace que nos miremos y nos demos cuenta a dónde está lo malo. Por eso vamos a leer unas citas bíblicas. Si leemos Filipenses capítulo 4 verso 2, y estamos hablando de cómo el apóstol Pablo también enviaba cartas. Y oiga bien, Filipenses capítulo 4 verso 2 dice la Biblia. Oiga bien la manera de cómo él escribía. Y él decía, ruego, dice, a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia de Filipo? Había un desacuerdo personal, y en este caso entre dos hermanas. El apóstol Pablo no dijo, hermano,
Por si al caso hay alguien pleitista en la iglesia, yo le digo que camine como... No, hermano. El apóstol Pablo viene, hermanos, y mire cómo comienza. Así que, hermanos míos, verso 1, 4:1 de Filipenses. Amados, mire la manera, hermano, y deseados, gozo y corona mía. Qué bonito escribía el apóstol Pablo. Primeramente les decía, no hay nadie como ustedes. Estén firmes en el Señor, amados. Pero viene el verso 2 y le dice, yo le ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y la carta, hermano, no venía y le decían, mire, aquí dice esto el apóstol Pablo para usted. No, se paraban detrás, hermano, como comúnmente llamamos un púlpito, detrás del atril, detrás de todo, y comenzaban a decir lo que el apóstol Pablo mandaba decir para la iglesia. ¿Y qué es lo que el apóstol mandaba decir en esta ocasión? Yo le ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Mire, hermanos, ¿qué habrán sentido las hermanitas Evodia y Síntique cuando escucharon su nombre? Ellas quizás dijeron, quizás el apóstol Pablo, dicen que mandó una carta y me menciona a mí, quizás me va a felicitar porque no hay nadie como yo. Quizás va a decir que, como yo no hay otra. Pero viene, hermanos, y le dice, yo le ruego a la hermana Evodia y hermana Síntique que sean de un mismo sentir. Hermanas y hermanos, es ahí donde muchas veces nos damos cuenta que Dios, la manera de tratar para con nosotros, sabe, hermano, tiene que ser directa. Porque, hermano, así como los discípulos, ellos no entendían las parábolas. El Señor tenía que tomar un tiempo aparte para explicarles las parábolas. A veces por andar, hermano, rodeando la situación y no ser claros en las situaciones que vivimos, es ahí, hermanos, donde no podemos solucionar los problemas ni en la familia, en el hogar, en el trabajo. ¿Por qué? Porque andamos buscando cómo rodear la situación, cuando la Biblia nos enseña, hermanos, que los problemas se deben de enfrentar directamente. Yo le ruego a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir, que se unan, que dejen a un lado ese desacuerdo personal. Por eso, hermano, qué interesante es darnos cuenta que cuando Dios habla, Él habla directamente a nuestra vida. Vamos a ver otro ejemplo, Gálatas capítulo 2, verso 11. Gálatas en el capítulo 2. Oiga bien, pero cuando Pedro vino a Antioquía, esto lo dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué es lo que Pablo dice? Él dice, de repente Pedro vino a Antioquía y cuando yo le vi, tuve la oportunidad de hablar con él, entonces le resistí, dice, cara a cara. ¿Qué es lo que significa eso? Que lo enfrentó, que lo confrontó y le dijo. ¿Y cuál era el problema de Pedro? El problema de Pedro era, hermanos, de que, se lo voy a poner de esta manera, recuerde de que eran judíos, pero estaban hablándole a una iglesia griega con una cultura muy diferente. Entonces los griegos o los judíos, cuando venían los griegos y se hacían cristianos, los judíos querían que los griegos se circuncidaran. Y esa era una ley, decían ellos. Y Pablo viene y les dice, no, Dios no quiere la circuncisión del cuerpo, Él quiere la circuncisión del corazón. Es decir, ¿de qué sirve cumplir la ley, pero por dentro no cambiamos? En pocas palabras, ¿de qué sirve saber la Biblia si no ponemos en práctica lo que ella dice? Es lo que Pablo estaba diciendo. Cuando yo vi a Pedro, yo lo confronté cara a cara. ¿Y cuál era el problema de Pedro? Cuando estaba con los judíos, le daba la razón a los judíos. Pero cuando estaba con el grupo de los griegos, entonces cambiaba la versión y le daba la razón a los griegos. Es decir, hermanos, que Pedro andaba como que decimos comúnmente, ni chicha ni limonada, ni de aquí ni de allá.
Con los judíos de una manera, con los griegos de otra. Entonces Pablo viene y le resiste y le dice: apóstol Pedro, usted tiene que tener completamente una convicción. Usted no puede estar engañando un grupo, engañando a otro, diciéndole que todo está bien a uno, diciéndole que todo está bien, sabiendo que lo que están haciendo no es correcto. Mira, hermano, qué valor de Pablo poder resistir a Pedro. ¿Y quién era Pedro? El precursor del evangelio, hermano. El primero que predicó en el día de Pentecostés. Pero mire, no veamos el valor de Pablo, veamos la humildad de Pedro. Pedro hubiese dicho, hermano: bueno, ¿y este Pablo qué me va a decir a mí? Si Pablo no conoció a Cristo, yo anduve con él, yo lo seguí, yo estuve viendo milagros, yo estuve ahí pendiente, y quizás hasta decir: yo fui uno de los mejores discípulos de Jesús. Y Pablo, ¿qué me va a decir a mí? Pedro no actuó de esa manera. Pedro reconoció la falta. Porque mire, hermano, sí o no es bien feo encontrar personas que tienen doble ánimo. Es decir, yo por eso siempre dije, hermano, y esta fue mi frase: hay que marcar una postura. Marquen una postura. ¿Están o no están? ¿Son o no son? Pero ¿qué es eso, hermano? De que por aquí de una manera, por aquí de otra. Ay, es que yo no me quiero meter. Hermano, óigame bien, estamos en la iglesia y tenemos que luchar por la iglesia. Tenemos que pedirle a Dios que la iglesia avance, y para eso necesitamos una postura espiritual. Si usted ama la iglesia, va a luchar por esta iglesia, va a defender la iglesia. Pero ¿qué le parece? Le voy a poner un ejemplo nomás. De repente allá afuera alguien habla mal de la iglesia. Mira, hermano, es que una vez más yo digo, somos imperfectos y siempre van a encontrar algo que no es correcto. Yo recuerdo que, y yo se los menciono, hermano, espero que no causar un mal recuerdo, pero cuando venimos, hermanos, a los meses pusimos estas letras y a mí me dijeron que yo era católico, porque la expresión del nombre de Jesús tiene una cruz en la U. Y yo le dije: mire, muéstreme bíblicamente a dónde dice la Biblia que la cruz es católica. Sí, porque a veces, hermano, hablamos sin saber. Hablamos simplemente porque, como alguien dijo, tienen boca. Muéstreme. Al contrario, yo le puedo mostrar un sinfín de citas de las cuales nos recuerda que la cruz del Calvario, hermano, para el tiempo antiguo era una maldición. Pero la cruz del Calvario, cuando Cristo llegó, significa y representa nuestra redención. Si no, hermano, deberíamos de eliminar todas las alabanzas donde menciona la cruz. Hay un coro bien bonito, hermano: llevad la cruz de Cristo, a veces es dolor. Hermano, todo esto nos representa a nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Cuando el mundo o las personas hablan y nos van a criticar por cosas de las cuales simplemente quieren criticar. Ahora bien, hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando escuchamos una crítica en contra de la iglesia? Yo esperaría, amado hermano, que usted se ponga a la defensiva de la obra de Dios en este lugar. Yo esperaría, porque mire, hermano, nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo. Y ¿sabe qué es lo peor? Esta casa no se está cayendo, esta casa Dios la está restaurando. Esta iglesia Dios la está bendiciendo. Entonces, por muy mal que quieran hablar, hermano, nuestro deber es, hermano, siempre defender la causa. Me gusta la anécdota, hermano, de una ancianita que había un conflicto interno en el país. Y venían los soldados, hermanos, contrarios, o el ejército contrario para su casa con armas. ¿Y sabe lo que la viejita hizo? Sacó una escoba y con la escoba les apuntó. Y los nietos le decían: ay, abuelita, guarde eso, le decían, ya está loca. ¿Y qué le va a hacer usted con la escoba?, les decía. Y la viejita les dijo: quizás no les voy a hacer nada,
pero van a saber que yo estoy en contra de ellos, dijo. Quizás no les voy a hacer nada, pero van a saber mi postura. Van a saber que yo voy a defender mi causa, aunque no les haga nada, pero yo tengo una postura. Mire, hermano amado, cuando usted quiere escuchar cosas de las cuales no edifican para la iglesia, hermano, nuestro deber es defender la obra del Señor. Nuestro deber, hermano, es luchar por esta iglesia. Por eso, hermano, y mire, hermano, yo le quiero decir, en estos 2 años que tengo de estar acá en esta zona, tenga cuidado. Y que lo escuchen, tengan cuidado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay gente que le quiere sacar cosas a usted para luego hablar en contra y decir, Julanita dijo, el hermano de allí dijo, la hermana de allá dijo, los mismos miembros de allí dicen. Entonces uno tiene que tener cuidado. En estos 2 años, hermano, yo he aprendido, hermano, que es mejor pico cerrado. A mí de repente me preguntan algo. No, pero mira, no sé. ¿Qué dicen? Peor, hermano, cuando es que dicen, como que fuéramos, dicen, hermano, ese dicen no es nada concreto. Tenemos que aprender, hermanos, a cuidar la obra de Dios. Por eso la Biblia nos dice, hermano, que Pedro, el apóstol Pablo, le dice y lo encaró y le dice, Pablo, es tiempo de marcar una postura. Tienes convicciones y esas convicciones no se cambian con el grupo en el cual estás. Estás con uno, actúas de una manera. Estás con otro, actúas de otra. No, hay que mantener una postura firme en lo que amas, en lo que crees y en lo que sientes. Pero también dice la Biblia, 1 de Timoteo capítulo 1, verso 20. Vamos a avanzar, hermanos, porque el tiempo se nos va. 1 de Timoteo 1, 20. De los cuales dice, oiga bien, son Himeneo y Alejandro. Dijo el apóstol Pablo, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mire cómo actuaba el apóstol Pablo, hermano. No, dijo, yo ya intenté, dijo. No quieren, que se lo lleve el diablo, dijo. Porque mire, hermano, hay gente que porque usted puede hablar una vez, puede hablar 2 veces, puede perder el tiempo 3 horas hablando en reunión y no cambian. No cambian. Su estilo de vida, hermano, es así. Su manera de actuar es así. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Perdón, hermano, si me lo vuelve a poner. Él hablando y menciona, de los cuales dice, son Himeneo y Alejandro. ¿Qué hizo Pablo? El problema era que estos personajes estaban trayendo una doctrina errónea acerca del punto de la resurrección de Cristo. Y viene el apóstol, dice, yo ya los encaré. Pero saben, no quieren cambiar. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Yo ya los entregué a Satanás, dice. Y hay que vean qué hacen. Hermanos, los problemas tenemos que aprender a cortarlos de raíz. Porque sabe, hermanos, si los problemas no se cortan de raíz, tarde o temprano vuelve a resurgir aquel malestar. Y recuerde, a veces no son las mismas personas, sino el espíritu de las personas. Por eso usted va a encontrar que Jezabel, hermanos, se menciona en el tiempo del profeta Elías, pero también Jezabel se menciona en el tiempo de Apocalipsis. Y hay cientos de años de distancia. ¿Pero por qué? Porque Apocalipsis no habla de la figura de Jezabel como persona, sino de la figura de espíritu. Es decir, que el espíritu de Jezabel se estaba metiendo en las iglesias. Mire, hermano, a veces Dios nos libra de personas, pero no del espíritu que los estaba dominando. Y es peligroso que los cristianos adoptemos ese mismo sentir, esa misma palabra, esa misma manera de actuar, y de repente decimos, ¿y qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya no está el problema, pero sí el espíritu que provocó el problema. Por eso, hermanos, hemos dicho, la iglesia, tenemos que pedirle a Dios que nos llene con su Santo Espíritu. Porque una iglesia llena de su Santo Espíritu no va a tener, hermano, espacio para lo negativo. Por eso el apóstol dice, Himeneo y Alejandro han blasfemado. Pero óigame bien, vamos a leerlo también. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 14.
Tengo 10 minutos para terminar esta enseñanza. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Mi hermano, vea la manera de cómo Pablo trataba las situaciones a través de cartas. Y les manda esta carta y le dicen: miren, quiero que se den cuenta, este hombre Alejandro el calderero, él me ha causado mucho mal. Y mire, me gusta lo que dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. Yo le quiero dar un consejo, amado hermano, que a mí me sirvió bastante en la vida y me sigue sirviendo. Usted no necesita desearle mal a nadie. Cada quien va a recibir conforme a sus hechos. Por eso el Señor nos dice: mire, si te maldicen, bendícelos. ¿Por qué? ¿Al caso el Señor está diciendo que la injusticia que han cometido la va a convertir en bendición? No. El Señor dice: bendícelos, porque cuando nosotros bendecimos estamos sanando nuestro corazón. Porque mire, hermano, es terrible cuando nos maldicen y nosotros nos ponemos a la par también. Mire que se va a morir de, pues usted también se va a morir de lo otro. Que mire que usted me cae mal, pues usted sepa que a mí también me cae re mal. Decimos, ¿verdad? Mire, el Señor dice: mire, si alguien nos maldice, oren por él. ¿Qué es lo que pasa? No significa que les va a ir bien. No, hermano, el Señor les está diciendo: oren para que cuando ustedes estén bendiciendo, su corazón sea sanado. Porque mire, hermano, yo le quiero decir, vivir con una raíz de amargura, eso es bien difícil. Y solamente, no digo el tiempo, el Espíritu de Dios puede sanar esa raíz de amargura. Bendiga, ore por esas personas que han hecho mal en su vida. Ore. No significa que usted le está diciendo: Señor, le va a ir bien. No, la Biblia dice que el que siembra bien va a recibir bien, y el que siembra mal va a recibir mal. Y yo le quiero decir, a veces, hermano, nosotros queremos cambiar los principios bíblicos. A veces yo quiero orar para que me vaya bien. ¿Y cómo me va a ir bien si actúo mal? ¿Cómo me va a ir bien si no estoy haciendo las cosas bien? Es ilógico. La oración no cambia nada si no está de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Para que nos vaya bien, tenemos que andar bien. Por eso el apóstol dijo claramente: yo, dice él, lo he puesto en las manos de Dios, y que sea Dios pagando todo lo que él me ha hecho. Vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 4 verso 10. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 10. Dice la Biblia: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas me ha desamparado. Hermanos, yo le quiero decir que en la vida cristiana van a haber personas que siempre van a estar a su lado, pero van a haber personas que también lo van a traicionar. Y hermanos, el apóstol tuvo que sufrir esa situación y él tuvo que decir: yo nunca esperé esto, pero Demas, él me ha desamparado, me abandonó cuando más yo lo necesitaba. Pero óigame bien, no termina ahí. Primera de Corintios capítulo 5 verso 1. Primera de Corintios capítulo 5 verso 1. Oiga bien lo que la Biblia dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire, hermano, los problemas que tenía la iglesia en Corinto. ¿Cuál era el problema? El hijo tenía intimidad con su madrastra. Ese era el problema que Pablo tenía que enfrentar. ¿Y qué es lo que Pablo hacía? Escribía las cartas y él decía: increíble, nunca creí que en la iglesia se oyera esto. Ni entre los gentiles se oye, ni entre los paganos. ¿Y cuál es el problema? El problema era que
Alguien tiene la mujer de su padre. No era su madre, era su madrastra. A eso se le conoce como pecado de incesto. Hermanos, qué problema más grande bíblicamente la iglesia sufrió. Pero mire, hermano, no dejó de ser la iglesia. Es más, es como cuando alguien dijo, tenía un billete de a 20 y lo arrugó y lo tiró. Y luego lo recogió todo arrugado y preguntó, ¿cuánto vale este billete? Y todos dijeron, 20. Todo arrugado, 20. Casi roto, 20. Porque, hermano, el valor no lo ponemos nosotros. El valor lo pone Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Iglesia imperfecta, sí, hermano. Con errores, sí, hermano. Nos falta, sí, hermano. Por eso, hermano, no se complique cuando alguien quiera hablar mal de la iglesia. Usted dígale, sí, está bien, hermano, como usted diga. No se complique. Al contrario, mejor pidámosle a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a través de nuestro testimonio, muchas personas pueden conocer a nuestro Señor Jesús. Por eso, hermano, aunque no queramos, vivimos en casas como sería de cristal. O como Pablo dijo, ustedes son cartas leídas de este mundo. Mire, hermano, qué compromiso más grande tenemos los cristianos, hermano. Es decir, que en lo que esté en nosotros, hagamos bien para que glorifiquen a Dios. Pero tampoco, hermano, yo quisiera que viviéramos una vida hipócrita. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, queremos intentar que todo se vea perfecto. Y déjeme decirle, hermano, no podemos. Hay gente que lo va a criticar a usted por todo y por nada. Hay gente que va a hablar mal de usted, hermano, aunque usted haga las cosas bien. Siempre va a haber alguien que lo va a criticar. Por eso yo le digo, hermano, aprendamos a vivir agradando a Dios. Y cuando agradamos a Dios, por ende vamos a agradar a los hombres. Porque todo lo que a Dios le agrada es bueno, hermano. Por eso quiero avanzar en estos minutos que me queda. Y la Biblia dice, hermano, el Señor va a traer los muertos, grandes y pequeños. Y no habla de estatura, hermanos. Habla de el poder económico, político, social que el mundo puede tener. Mira, hermano, los grandes presidentes van a estar delante de Dios un día. Todos. Aquellos que, hermanos, sus millones de dólares no les alcanzaba para gastarlos en su vida, un día van a estar delante de Dios. Como así nosotros, como decía mi hermano en esto, mi hermano Víctor, no es que tengamos dinero, pero estamos felices. También nosotros que no tenemos dinero, un día vamos a estar delante de Dios, hermano. ¿Y sabe qué es lo que Dios va a juzgar? No nuestra fe, va a juzgar mis hechos, va a juzgar mis obras. Por eso, hermano, en lo que esté en nosotros, yo le pido en el nombre de Jesús, hagamos el bien. Hagamos, mire, hermano, créame que hay cosas que para mí son buenas, pero probablemente para otros sea condenable. Miren, ya viene, hermanos, y se lo voy a decir abiertamente en este minuto que me resta, ya viene la época del mundial. Mire, aunque usted no lo cree, hay gente que se alegra mucho por eso. Y si un día un hermano me dice, mire, hermano, ¿y usted quién quiere que gane la copa? Aunque yo no sepa quiénes vayan, yo le voy a mencionar, hermano, un equipo. ¿Por qué? Porque, hermano, para unos puede ser condenable, para otros no. Es lo que la iglesia vivió, hermano, cuando dice la Biblia que había un grupo que comía carne de cerdo y otros decían, no deben de comer porque es malo. Y mire, ¿sabe lo que Pablo dijo? Miren, dijo, el problema no es la carne de cerdo, dijo. El problema no es lo que entra, sino lo que sale de su boca, dijo. Mire, porque hay gente que no come carne de cerdo, hermano, porque es mala. Pero usted viera cuando habla, hermano, maldice a medio mundo. Aunque coma saludable, ¿de qué sirve? Por eso yo le quiero decir, amado hermano,
Estamos en este mundo. Y en lo que a mí esté y en lo que usted esté, hagamos las cosas bien. Mire, hermano, no seamos el ojo de la crítica para nadie. No seamos crítica para nadie. De repente yo recuerdo en una reunión yo estuve y me puse, hermanos, no me recuerdo cómo se llaman, las guayaberas. Algunos me dijeron, no sé si de verdad, qué bonita tu guayabera, porque era manga larga y todo. Pero otros me criticaron por andar en guayabera en una reunión. Mire, ¿sabe lo que yo hago? Me pongo mi manga larga y me pongo la corbata, para no ser ánimo de crítica. Y la guayabera en otra reunión, en otra ocasión, en otro lugar. Mire, hay gente que lo va a criticar a usted por todo y por nada. Pero mire, hermano, es ahí donde debemos de darnos cuenta de algo. Mientras estamos en este mundo, hermano, todavía vamos a tener cosas que tenemos que cambiar y mejorar. Pero yo no quiero ser un punto de crítica para que allá afuera los religiosos, el mundo o los que son llamados malos hermanos, ellos nos critiquen a nosotros. En lo que esté, hermano, caminemos lo más recto posible en esta vida cristiana. Y que Dios nos ayude. Ah, pastor, entonces no me voy a equivocar. Hermano, a cada rato siempre vamos a equivocarnos. Pero ¿sabe cuál es la clave, hermano? Ser mejores. ¿Sabe cuál es la clave? Reconocer mi error y mejorarlo. Y decir, hoy me criticaron por esto, pero no va a volver a pasar. Voy a mejorar. Porque no quiero ser crítica de nadie. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor viene y Él nos va a juzgar a cada uno según lo que hayamos hecho nosotros en esta tierra. Pongámonos en pie, hermano, en esta oportunidad. Vamos a entonar una alabanza, hermano. Voy a invitar a mis hermanos. El altar está abierto. El tiempo ha avanzado, hermanos. Regáleme un par de minutos más para pedirle a Dios que nos ayude a todos, hermano. Usted y yo estamos en este mismo camino. Todos necesitamos mejorar, todos, hermano. Así que si alguien quiere pasar a este altar y orar, oremos. Y pidámosle a Dios, hermanos, que Él nos ayude. Y dígale, Señor, renuévame. Porque, Señor, yo ya no quiero ser igual. Yo necesito mejorar. Todos necesitamos mejorar en la vida. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dígale en esta noche, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, dígale, renuévame. Renuévame. Oramos esta noche delante de ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a mejorar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser diferentes. Perdónanos, perdónanos. Si tú enviaras una carta a la iglesia, ¿qué diría esa carta de nosotros, Señor? Si tú nos mandaras una carta, Señor, ¿qué cosas dijeran de cada uno de nosotros? Yo te pido que nos perdones y que nos ayudes. Yo no quiero ser, Señor, un punto de crítica para la iglesia. Tampoco significa que voy a complacer a todos. No puedo, Señor. Pero yo te pido que te glorifiques en nuestra vida. Ayúdanos a mejorar, a cambiar. Ayúdanos, Señor, a reconocer que necesitamos ser diferentes. Necesitamos mejorar en nuestra vida espiritual. Perdónanos y ayúdanos, Rey de la Gloria.
pero vamos a cuidar de tu iglesia. Vamos a defender tu obra. No vamos a permitir cohecho, no vamos a permitir blasfemia, no vamos a permitir engaño y mentira en contra de la iglesia. Vamos a cuidar de ella como cada uno de los miembros de este lugar, Señor. Pero ayúdanos a mejorar, ayúdanos, Señor, a ser diferentes. Señor, esta tarde te lo ponemos en tus manos, Señor. Por más que queramos, no vamos a alcanzar la perfección. Por más que queramos, la iglesia va a cometer errores. Por más que queramos, Señor, no podemos. Pero en tus manos estamos. En tus manos nos ponemos esta noche, Señor. Esta iglesia yo la pongo en tus manos. Cada familia está en tus manos. Imperfectos, pero luchando hacia adelante. Con errores, pero hacia adelante. Con cosas que nos equivocamos, pero siempre puesta la mirada en ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias te damos, Rey de la Gloria. Ayúdanos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Démosle palmas a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas, hermanos, en esta oportunidad.